desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, bienvenidos a la emisión del noticiario Al fin de la noche. Saludos para ustedes desde la calurosa San Pedro Sula, en el Valle de Sula, desde la costa norte de Honduras. En esta oportunidad vamos a hablar de historia política. Vamos a resumir lo que ha ocurrido en la víspera del 4 de febrero y en el día grande del 5 de febrero, que corresponde al 129 aniversario del Partido Liberal. Si hay una cifra que ubicar, pues es esa. Si son menos, son más, pero la historia tenía que instalar algo. Pensé que el diario La Tribuna y el periódico El País, uno de Tegucigalpa y el otro de San Pedro Sula, iban a sacar el editorial o iban a hacer un buen despliegue en las primeras planas, pero ya veo que el expresidente Carlos Flores Facusé, que el Partido Liberal lo llevó al máximo encumbramiento de la política y a dirigir esta nación completamente desubicada en lo que es la república y la institucionalidad, no tuvo ese detalle para darle suficiente a quien como institución política e histórica en más de un siglo le dio suficiente, bastante. En 1866, dice Wikipedia, este es nuestro respaldo porque es universal y está completamente actualizada esta biblioteca. En 1866, bajo el liderazgo del doctor Celio Arias, quien fue presidente constitucional en el periodo 1872-1874, un grupo de hondureños fundó como asociación un partido que se denominó Liga Liberal, cuya meta era la organización del Partido Liberal y con miras a las elecciones generales que se llevarían a cabo en 1887. Una vez desaparecido físicamente el doctor Arias en 1890, el doctor Policarpo Bonilla reunió con fecha 17 de enero de 1891 en la ciudad de Tegucigalpa, hoy capital de Honduras, una convención en la cual se sustituyó el nombre de la asociación por el oficial que ahora conocemos como Partido Liberal de Honduras. Policarpo Bonilla fue en 1894 fue nombrado jefe del gobierno revolucionario y para el año siguiente, en 1895, fue elegido como primer presidente constitucional de la República de Honduras. Este partido sigue la ideología del abogado Dionisio de Herrera, del doctor Marco Aurelio Soto, a quienes se les ha denominado como organizadores de la República, y sin olvidar la filosofía de don Celio Arias, autor de Mis Ideas, obra que proclama el principio del liberalismo. El Partido Liberal de Honduras, con David Mazo Hernández como su máximo líder, se declara en 1932 un partido de izquierda democrática. El Partido Liberal de Honduras mantiene su ideología liberalismo social o centro izquierda. A partir de la nueva era democrática implantada en Honduras desde 1982, la Asamblea Nacional emitió una nueva Constitución Política de Honduras y que rige hasta estas fechas. Bajo la misma se señala elecciones generales presidenciales en las que el ganador fue el doctor Roberto Suazo Córdoba, ya murió, con una contundencia y amplia mayoría sobre el candidato conservador
Su sucesor fue el ingeniero José Azcona del Hoyo, ya murió también, del mismo Partido Liberal. En las próximas elecciones de 1989, el gobierno fue conservador, logrando de nuevo la presidencia en 1994 con la victoria del abogado, doctor en leyes Carlos Roberto Reina. De igual forma, continuó el partido en el poder al ganar las elecciones en 1997 el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé. Y no sería hasta 2005 cuando el candidato liberal, señor José Manuel Zelaya Rosales, derrota al nacionalista Porfirio Pepe Lobo Sosa. En el año 2008, el presidente Zelaya sorprendió a la escena nacional e internacional con sus intenciones de quedarse en el poder, de perpetuarse en el poder, al suscribir el ALBA, iniciativa comercial liderada por Venezuela, que aunque tiene respaldo de la izquierda y ciertos sectores liberales, el Congreso de la República aprueba la suscripción del Tratado de Adhesión a la iniciativa bolivariana. El presidente Zelaya fue arrestado por los militares y por el Congreso de Honduras. Después fue expulsado del país en un operativo militar el 28 de junio de 2009. Fue sucedido por Roberto Micheletti. Si bien el periodo transitorio de Micheletti ha sido reconocido como gobierno de jure por todos los poderes del Estado y las instituciones oficiales hondureñas, todos los organismos de la comunidad internacional, OEA, ONU, SICA, ALBA, FMI, Banco Mundial y demás países del mundo lo consideran por unanimidad un mandatario de facto, lo que habla que fue un golpe de Estado. Y aquí Zelaya, junto a una gran cantidad de organizaciones populares, fundaron un nuevo partido al que se le han adherido muchos exmilitantes del Partido Liberal de Honduras, constituyendo una ruptura más en este instituto político. Actualmente sufre una crisis de identidad, popularidad y de prestigio debido a la división y al éxodo de partidarios que han migrado al Partido de Izquierda Libre. El partido está contra la legalización del aborto, sancionado con pena de prisión en Honduras. Señoras y señores, bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche de la ciudad de San Pedro Sula. Para hablar del Partido Liberal y su aniversario, nos acompaña aquí un ciudadano que ha sido militante, como los hombres y las mujeres, en los 18 departamentos de aquí de la tierra de Morazán y del Empira y del escritor Julio Escoto, pero también los que están en el departamento número 19, fuera de Honduras. Ha ocupado cargos y misiones importantes en el Partido Liberal desde la costa norte de Honduras. Presidente del Consejo Local Liberal, secretario del Consejo Local Liberal y, como es abogado y notario, ministro de fe, en nombre del Estado del país, ha sido representante del Partido Liberal ante el otrora cuestionado y desaparecido Tribunal Local de Elecciones, Tribunal Departamental de Elecciones, que pertenecieron al Tribunal Nacional de Elecciones, muy famoso por el trinquete monumental del fraude de noviembre de 1917 y los votos rurales y el invento de la curva de Baxon. El Partido Liberal de Honduras. Quiero decirle que este ciudadano participó para llevar al poder a importantes alcaldías. Ya lo hizo con el licenciado Rodolfo Padilla Sunseri, que está fuera del país. Enseguida lo logró nuevamente con el doctor Juan Carlos Zúñiga. Lo que pasa es que Zúñiga no respondió al Partido Liberal. Padilla Sunseri sí lo hizo, pero las consecuencias de haber estado en eso de la cuarta urna y haber participado en el escenario del golpe de Estado lo ha llevado a lo que se denomina una persecución política, aunque hubo irregularidades y cuestiones anómalas en su administración de la Municipalidad de San Pedro Sula, pero hoy tiene que estar escondido porque lo andan buscando con órdenes de captura. Esa es parte de la historia de la política nacional. Bienvenido el abogado Rodolfo Hueso a Maya Televisión de San Pedro Sula. Abogado.
Don Rulfo, un placer estar con usted después de haber seguido su carrera desde hace mucho tiempo, cuando ambos teníamos un poquito más de pelo y lo teníamos menos blanco. Recuerdo haber participado en los concursos del Sindicato Musical Hondureño. Los festivales. Correcto. Cuando se promovía el arte y sobre todo la vocación a escribir la música hondureña. Cuando decíamos siempre mejor la música en vivo. Correcto, Los correcto. tiempos de la profesora Roberta Cabrera, Correcto. Edgardo López Paredes, el gordo, Paco Carranza, entre otros, sí. Y por supuesto el Simus de Tegucigalpa, que Claro. ha jugado un papel importante. Y usted era de los bastiones de estos festivales que incentivaban, El clásico animador, el maestro de ceremonia. a los que éramos jóvenes en aquel entonces, o más jóvenes, y participábamos con el mayor deseo, sobre todo porque la otra brecha que teníamos los autores era el OTI, y el OTI no lo considerábamos con toda la pureza. En cambio en el CIMUS nos sentíamos que íbamos con más transparencia a participar en esos festivales. Y hubo un nacimiento de artistas, de cantantes, también se inspiraron los compositores, los músicos, los arreglistas, y ahora pues lamentamos que no está esa pujanza, porque también en la música ha habido división, y la desaparición o un exterminio del sindicato musical, cuestiones políticas, y también el fallecimiento de los líderes genuinos y de avanzada, de revolución también, porque esto también tiene su condición, abogado Rodolfo Hueso. Pues bien, estamos para hablar de un tema que en lo personal nos apasiona, el Partido Liberal. ¿Escuchó la historia? Pues mire, mi familia es parte de esa historia. Con mucho orgullo, con mucha honra, nuestra familia desciende directamente de don Celio Arias. En las paredes de la hacienda del Jaral, hacienda que fundó los parientes de don Juan Ángel Arias, aún se mantienen los retratos, como dicen ahí en los pueblos, de don Celio Arias y don Juan Ángel Arias. Y con mucho orgullo nosotros somos parte de esa línea directa de don Celio. Y conocemos también la historia y las luchas de él. Y cuando usted nos habla de las fechas en las cuales el partido comienza sus luchas, y vemos un poquito más a la historia de Honduras, y vemos que de 1821, en que somos independientes, pasaron 70 años para que se constituyera el primer partido político en el país. Fueron 70 años de lucha, fueron 70 años en el que los habitantes de una Honduras que tal vez andaba por unos 20.000 o 30.000 personas, no tenían esa vocación a la democracia. Y fue a través de don Celio Arias, que nace con su libro Mis Ideas, que comienza a crearse o idearse un proyecto de un partido político. Porque en ese entonces Honduras solo tenía un partido político, que era el Partido Liberal. Cuando don Celio muere, como usted bien lo dijo, quien recoge la bandera del partido, que en ese primer entonces se llamó la Liga Liberal y se convierte después en el Partido Liberal, don Policarpo Bonilla recoge esa bandera y se convierte en presidente de Honduras, constitucional. Antes de eso tuvimos presidentes como Dionisio de Herrera, que fue el primer presidente de Honduras, como Marco Aurelio Soto y otros más, que eran presidentes electos por las circunstancias en las que se desenvolvió históricamente el país. Si vemos la historia, Honduras es un país reciente. De 1821 a esta época han pasado menos de 200 años, casi 200 años. Y el desarrollo de nuestro país lo venimos viendo de los años 50 en adelante. Y usted ve, por ejemplo, que en esta ciudad de San Pedro Sula, la mayoría de padres de personas de la edad nuestra no son de aquí de San Pedro. Y por ende, los hijos de nuestros hijos, los abuelos de ellos no son de esta ciudad de San Pedro Sula, porque San Pedro Sula es una ciudad nueva. Así como el Partido Liberal quiere ahora apostar
a renovarse, a sentirse que estamos en la época del WhatsApp, que estamos en la época del Instagram, que estamos en la época del Facebook y que queremos dejar atrás algunas cosas del pasado que ya no van con el pensamiento del joven. Históricamente, el Partido Liberal ha sido un partido de luchas, ha sido un partido que le ha apostado a que la población se exprese, se identifique con libertad. Y gracias a ello tuvimos muy buenos presidentes, tuvimos además de eso muy buenas propuestas que todavía a estas alturas de nuestro tiempo siguen vigentes. Porque hablamos de 1982 para acá. Correcto. Pero antes de 1982 tienen a un presidente que lo reconoce la era pasada y la era contemporánea, el doctor Ramón Villeda Morales, de grata recordación en campos sociales y los puntuales como la educación y la salud. Fíjese, yo comienzo en el partido en los 80s, cuando vamos por primera vez a elecciones para la gente joven de nuestro tiempo, ¿okay? La primera vez que yo voté, que estuve en mesa, fue en la elección de Suazo Córdoba con Roberto Zúñiga Agustinos. En ese tiempo las elecciones no habían los listados de ahora, que se vota con el voto domiciliario, que se le llama. Antiguamente se votaba por apellido. Entonces, del apellido de la A a la B, por ejemplo, lo ubicaban en ciertas escuelas. El apellido Martínez, que es el más popular de Honduras. Sí, entonces decían los Martínez, del MA al MU, al Murillo, por ejemplo, y lo ubicaban en la escuela Presentación Centeno, vaya, que es una escuela histórica aquí en San Pedro Sula. Y el centro de votación más grande. Más grande. Al de la López Arellano en Choloma. Correcto. Bastiones para ganar una elección. Solo un detalle, ¿cuántas urnas le meten a la escuela Presentación Centeno en el barrio Cabañas de San Pedro Sula? No sé ahora, pero en el tiempo que yo estuve en el tribunal eran aproximadamente 46 urnas. Bastante. Una carga electoral bastante pesada. Entonces, en aquel entonces, las elecciones, los listados eran por apellido. Okay, entonces, si usted vivía, por ejemplo, en Guamilito, a usted le tocaba ir a votar a Cabañas o a Medina. Era más difícil el traslado del elector al lugar de votación. Y fue la primera experiencia que yo tuve en mesa electoral. Tenía 18 años. Y fue una experiencia bonita. Comencé a conocer todo el proceso electoral, desde la instalación de la mesa, desde que nos daban las charlas para prepararnos para las mesas, al conteo de los votos, a llevar los votos las urnas a los centros de acopio de votaciones, y luego era una fiesta en aquellos entonces las elecciones. Una fiesta con trampa siempre. Sí, porque le voy a decir, de uno y de otro. Como yo vengo con el Partido Liberal desde temprana edad, alcancé a ver los procesos electorales internos, que antes no eran como los de ahora. En el tiempo de los 80s, antes de la elección de Ascona, nosotros votábamos por separado, porque habían tres corrientes había. Estaba la Lipo, que era la que yo... Estaba don Jaime Rosa. Sí, era la que yo pertenecía, la Lipo. Don L. Brandon, Correcto. Correcto. Ya estaba el abogado Oscar Armando Ávila. Ávila comenzó en el rodismo. Ávila era bastión del rodismo y luego Ávila se viene a la Lipo. ¿Se vino o se lo trajo don Jaime Rosenthal? No, él llegó a la Lipo. Le gustó la Lipo. La Alianza Liberal del Pueblo. Correcto. A Lipo. Y con el abogado Ávila, la Lipo gana y se levanta. En ese tiempo la estructura de la Lipo la manejaba Mario Ramón López, la manejaba Miguel Figueroa. Los ideólogos. Acaba de morir Miguel Figueroa, sí. Figueroa. Si estuviera vivo, le estuviera haciendo dupla a usted. Sí. Apasionado. Habían liberales que todavía se mantienen, como Hamilton Bardales, y así, habían otros liberales de ese tiempo que nos reuníamos en un lugar que se llamaba la Casita de Pablo. Aquí era un lugar de fiesta. Sí, correcto. Pero también de reuniones. Como quien dice, la casa de Tina Santander. Aquí, cerca. En la esquina
Sí. Ahí fue Parte de la tuvo historia de San sede Pedro. Los Pauta, Sí, sí. de música, y nadie ignoraba pues que también ahí el Partido Liberal podía flamear su bandera. Claro. Entonces, las elecciones internas eran el rodismo contra la LIPO. Y eran elecciones que uno las ve ahora y uno dice, qué atrasado estamos. Porque la persona que tenía los sellos del partido, o que era del consejo local, le repartía los votos. Si usted era LIPO, le daba el voto de la LIPO. Y si usted era rodista, le daba el voto del rodismo. Los cantones los ponían, por ejemplo, en Guamilito, los ponían en el mercado Guamilito. Entonces usted miraba en aquella fila a los que íbamos a votar, y usted miraba el voto que andaban en la mano. Y usted más o menos contaba quiénes tenían más votos, o quiénes teníamos más votos. A simple vista. A simple vista. Y habían peleas, o sea, que el Partido Liberal no ha sido un partido convulsionado siempre, pues, o sea, expresivo. Habían peleas antes de las elecciones por los votos, ¿verdad? Después aparece el M-Líder, se separan los hermanos Reina. Bueno, Carlos Roberto comenzó en un inicio, Jorge Arturo no formaba parte del Partido Liberal en ese tiempo. Él estaba aislado en su trabajo como rector de la Universidad Autónoma y todavía no figuraba dentro del Partido Liberal, de lleno, como militante. Después aparece Jorge Arturo con Carlos Roberto y fundan el M-Líder. Y con el M-Líder, ya después de los 80, del 85, con la nueva ley electoral, se crean las elecciones internas. Y con las elecciones internas también el voto domiciliario. Fuimos a una elección interna y recuerdo que en la que nosotros estuvimos con el doctor Reina, ganó la candidatura a la alcaldía Mario Ramón López, contra todos los pronósticos aquí en San Pedro, en el movimiento M-Líder. Y bueno, esa es parte de la historia del partido aquí en San Pedro, hasta estos momentos en los cuales atravesamos tenemos que reconocerlo, por una crisis. Cantidad de veces fue aspirante Mario Ramón López, hasta que llegó a esa candidatura donde se midió con Tito Guillén, que la presidencia la gana Rafael Leonardo Calleja. Y usted que estaba allí cerquita, ¿cuántas veces contaron los votos aquí en San Pedro Sula? Mire, sucedió algo. Cansaron de contar en San Pedro y se fueron para Tegucigalpa. Sucedió algo y en curioso. la contada dicen que perdió Mario Ramón López, o se negoció como en el caso del arquitecto Mía con Caridonio. Mire, antes de esa elección, si usted recuerda, teníamos la cédula vieja, que era una anaranjada. Entonces en las elecciones internas a usted le agujereaban la cédula. Y una perforación ahí. Le perforaban la cédula. Con esa cédula perforada a usted le identificaban que usted era liberal. Los nacionalistas tuvieron internas y no hubo necesidad de perforar la cédula. Nosotros sí fuimos internas y nos perforaron la cédula. Y quedamos identificados ya que el que tenía cédula perforada era liberal. Entonces fuimos a una elección y se perdió, creo que por 2.000 votos, una cantidad así pequeña. Y hubimos personas a los que nos sacaron del listado, yo fui uno de ellos, y nos tocó votar en sobre. Y solo en sobre se votaron más de 2.000. Metían el voto y la cédula. Correcto. Fuimos más de 2.500 votos en sobre, los que se fueron a Tegucigalpa. Recuerdo que quien acompañó a Mario Ramón López en aquel entonces fue el abogado Santos Reyes Ayestas. Estaba lleno de energía en ese tiempo. Y éramos más de 2.500 votos en sobres, que al final no sabemos si los contaron o no. Y se perdió. Se está jugando el partido con los cachurecos, con el Partido Nacional. Sí, se pierde y creo que fue la primera elección en la que hubo, que se individualizó el conteo de los votos de alcalde con el conteo de los votos de presidente. Y si usted analiza esa elección, Mario Ramón López saca más votos que Carlos Flores aquí en San Pedro. Es decir, Mario López le abonó muchos votos a Flores, pero Carlos Flores no le abonó los votos suficientes para poder levantar a Mario como alcalde. En cambio Tito Guillén
sí fue favorecido por el voto que se le llamó en aquel tiempo en cascada o en plancha, como le llaman ahora, en línea, como le llamaron después. Es decir, el Tito Guillén, uno le dicen Tito Millón, le levanta los votos a Calleja. Pero Calleja le levanta a Tito. Calleja le levanta a Tito. Y Carlos Flores no le levanta a Carlos Flores. Flores no le levantó nada a Mario Ramón López. Correcto, correcto. Y se dio ese fenómeno, pues. Mario saca más votos que Carlos Flores aquí en San Pedro. Y Tito saca menos votos que Callejas, pero el voto en plancha de Calleja hace que Tito se consolide como alcalde. Hizo una buena gestión. Hubo armonía con los regidores liberales en ese tiempo. Allí se da un fenómeno político. El Pino gana una regiduría en la alcaldía de San Pedro Sula. Joaquín Rivera. Joaquín Núñez. Joaquín Núñez que lo querellaron, porque él fue el que denunció de la caja chica de la esposa de Tito Guillén, Dinora Arambarri, la hija de un gran locutor, Alfredo Arambarri, aquí en San Pedro Sula. De la HRQ. Sí, la oposición denuncia, ¿verdad?, que hay una caja donde se está haciendo fiesta. Y mire que aquella era cajita, porque ya cuando Tito llega a ser ministro y diputado, le descubren una gran cajota que ahí está todavía abierta, otra caja de Pandora que sin embargo, Tito hizo una buena gestión. Yo creo que San Pedro Sula se ha caracterizado por tener... A mi criterio no es abogado. Tito le regaló las tierras, Tito le regaló el patrimonio de San Pedro Sula a los árabes palestinos y a los ricos de este país. Es el momento en que se da aquella transición económica que se llama la devaluación, que la mete Calleja los Chicago Boys, y es donde comienza la ruina del hondureño. Bueno, aquí usted empieza a ver las diferencias entre un partido y otro. Por ejemplo, hay un personaje que yo siento que pasa desapercibido, sobre todo a nivel de banca, don Gonzalo Carías. Claro. Gonzalo Carías fue presidente del Banco Central. Hace poco murió. Sí, hace poco murió. En paz descanse, don Gonzalo. Fue presidente, no sé Los grandes economistas que en la actualidad lo puede comparar, creo que Hugo Noel Pino y el doctor Nelson. Había una cuestión. Don Gonzalo Carías sostuvo la moneda por mucho tiempo. Y usted ve que actualmente los reclamos que se le hacen al gobierno central, uno de ellos es que con tanta reserva de dólares que tenemos, el empira cada día va para arriba. Y el peor pecado que se está cometiendo con el pueblo hondureño es la devaluación, porque lo que usted compraba con 1000 empiras hace un año, ahora lo compra con 600 o 700 lempiras. Y ese castigo lo sentimos todos por igual, sobre todo la clase trabajadora que vive de un salario mínimo. Abogado Rodolfo Hueso, vamos a remontarnos al dicho popular y al decir popular. Vamos a ver, comience usted. ¿Qué dice la gente cuando habla de los mejores alcaldes de San Pedro Sula? Mencióneme usted 5. Bueno, en mi opinión, no por haberlo conocido, pero sí por haberlo escuchado, de los mejores alcaldes que ha tenido San Pedro Sula, Felipe Zelaya. Mercado Huemilito, obra de don Felipe Zelaya. Después tuvimos un alcalde que muchos lo consideraban como una persona polémica, espontánea, pero que yo lo recuerdo como un buen alcalde, que fue Juan Fernando López. Juan Rayo. Juan Rayo. Fue el que una vez publicó en los periódicos, obras son amores, sí, y no buenas razones. Y le voy a decir, todavía hay pavimento de adoquín aquí en San Pedro, que lo hizo Juan Fernando López. El barrio Concepción. Sí, sí. Cada vez que quitan ese adoquín se lo roban. Creo que lo fabricaban allá en Rosa Industrial. Sí. Para tirar asfalto, bien hidráulico, bien. Luego, hidráulico. Chombo Sandoval, un buen alcalde. O sea, los legados que dejan estos alcaldes. Le mencioné, por ejemplo, Felipe Zelaya, Juan Rayo, Juan Fernando López, le menciono Chombo Sandoval. Le menciono el mercado Huemilito de don Felipe Zelaya. Obras.
Sí. emblemáticas. El barrio Medina Concepción, pavimentado por don Juan Fernando López, y los adoquines que dejó aquí en San Pedro, aparte del orden con que trabajó. Chombo Sandoval nos heredó las vías donde transitamos ahora, convertidas en una sola vía. Si usted recuerda, casi todas las vías de San Pedro, con excepción esta, por ejemplo, la séptima, siempre fue una sola vía. Urbano. Pero habían otras vías que eran doble vía. Ordenamiento vial. Correcto. Y Chombo, como cariñosamente le decíamos, fue el que cambió el ordenamiento de las calles y las transformó en calles de una sola vía. Entonces usted ve, San Pedro ha crecido ordenadamente y eso hace que sea la ciudad más cómoda para vivir. Y hemos tenido buenos alcaldes. El factor común de San Pedro ha sido que los alcaldes sean buenos. Yo participé en la administración de Rodolfo Padilla Sunseri. Creo que La obra que más me gustó de Padilla Sunseri fue la escuela, presentación del tema. Correcto, y le voy a decir Que la reformó y la convirtió en un centro piloto que sí deberían de las escuelas de Honduras. y lo voy a decir en honor a la verdad. La gestión de Padilla era muy buena, pero una persecución que hubo del Ministerio Público hacia esa corporación exagerada. Lo procesaron y lo obligaron a quitar los vendedores de la calle. Sí, o sea, Es decir, es un sueño haber visto despejadas las calles y las avenidas del casco urbano. claro, yo fui parte Histórico de de eso. San Pedro Sula. Yo era procurador municipal en ese tiempo. Y hoy, Y cualquier paso que dábamos por la ciudad, al día siguiente teníamos, recuerdo. al día siguiente teníamos a los fiscales. Aquí se perdía, por ejemplo, una de las tapaderas de aguas negras, y el día siguiente el Ministerio Público decía que nosotros éramos los responsables y ya querían acusar al licenciado Padilla de abuso de autoridad. O sea, no hubo tranquilidad para poder hacer una buena gestión. era carismático, tuvo buenas intenciones, pero unas pifias terribles para Díaz. Sí, un buen hombre, Parece un buen que hombre. siempre caía él, ¿verdad? A raíz de sus debilidades, especialmente Sí. las copas del licor y eso de las Bueno, eso yo no. palmas y no. los pachucos que Eh, siempre se le señalaron a un pero alcalde. él como alcalde fue un buen hombre, una buena persona que siempre quiso que la persona humana se le viera como tal, que se sintiera el sanpedrano cómodo y orgulloso de su ciudad, que todos los habitantes participáramos por igual en esta ciudad. Padilla Sunseri es una persona que cuando estuvo aquí en San Pedro nunca gozó de ningún Sí, privilegio. se dieron tierras para hacer colonias, hacer casas, y Sí. hoy en los últimos tiempos no hablan que la municipalidad ha construido una colonia de vivienda. No se habla de la construcción de escuelas y colegios, fundación de escuelas y colegios en San Pedro Sula. Es más, en este momento, San Pedro Sula, en la colonia Rivera Hernández, tiene una escuela donde los estudiantes están bajo los árboles, en la zona de los Laureles se llama. Bueno, sí que ya vamos al plano de la educación, por ejemplo, Arnulfo. Yo tuve la oportunidad de conocer bien el Merendón, por ejemplo. Y las escuelas del Merendón son un aula como este estudio, tal vez un poquito más grande, donde se le imparten clases un solo maestro Unidocente. a 4 grados. Entonces usted no concibe cómo en el año 2020, en nuestro país, la educación sea impartida de esa forma. Yo tengo una directora del Merendón que me mandó a solicitar un donativo de láminas de zinc para reparar la escuela, y le pregunto, ¿y cómo es esa escuela? Yo pensaba que tenía secciones, aulas pues. No, un solo salón, y esperamos que esto se supere. Y le voy a decir, Arnulfo, yo creo que el temas sensibles como educación, como salud, como seguridad, Vivienda, no los tenemos, cultura, arte. no los tenemos que ver con demagogia. A excepción de la escuela Victoriano López y la escuela experimental de música en Los Álamos, ¿dónde hay más? Son proyectos privados, no hay más. La fundación de centros culturales, el Centro Cultural Infantil, el museo que fue en el gobierno de Tito Guillén, Sí. ¿dónde hay más? Quiero cerrarle el bloque de este noticiario alusivo al Partido Liberal mencionándole lo que yo recojo de la gente cuando dicen los mejores alcaldes que ha tenido San Pedro Sula. Dicen Juan Fernando López, dice, Chombo Sandoval, dice, Héctor Savillón Cruz, dice,
de ahí no mencionan más. No mencionan más. Y vea, solo mencionan uno del Partido Nacional. Y destaquemos qué fue lo que hizo don Héctor Sabión Cruz. El mayor mérito de Sabión Cruz como cachureco, y que debe ser una cátedra para Mauricio Oliva, para Armando Calidonio y para Juan Orlando Hernández, es que se destacó por ser, uno, humilde, desmilitarizado, nunca tuvo seguridad, tan carismático, tan popular, pero sobre todo ético, moral, espiritual, honesto. ¿Qué fue su emblema de trabajo? El merendón. El Boulevard de Cofradía debería llamarse Héctor Sabión Cruz. El arte, la marimba Usula, manda a comprar orquestas a Guatemala. Y le preocupa mucho la educación, la salud. Pero se presenta ante dos monstruos de la municipalización, que son Chombo Sandoval, que los conocimos personalmente, y el ingeniero Juan Fernando López, que maneja todo lo que es el sistema de aguas, todo el sistema de pavimentación, de vías, de construcciones. Yo le garantizo que estos alcaldes jamás hubieran alquilado un local para la alcaldía, porque eran los tiempos que venir al centro de San Pedro Sula, al Parque Luis Alonso Barahona, hasta era un atractivo irle a tirar una migaja de pan a las tortugas. Venir a pasear y ver el Banco Atlántida, pasar por la catedral donde el obispo Jaime Brujao, incluso los tiempos de Ángel Carachana Pérez, ir a un club sándwich allá al Hotel Sula, pasar por la cafetería, ¿recuerda usted? Escandia. La Escandia y la otra, donde estaba el cacique Lucero, sí. ¿se recuerda que vive en la Pamplona? Sí. Luego pasar y querer conocer al Mono Disco, al abogado, o a Gabriel García Ardón en el sindicato de allí de la cafetería Atenas. Claro, la Atenas. Era otra situación. Cuando estos alcaldes llegaban a los barrios y a las colonias, a las aldeas de San Pedro Sula, esto era un espectáculo, que se notaban como personajes, pero hoy uno se espanta ver a Armando Calidonio, que llega con aquella manada de guaruras, de seguridad, aquellos carros de lujo, y en medio de aquella gran pobreza. Los cabildos municipales, para aquel tiempo, abogado Rodolfo Hueso, que yo lo recuerdo bien, eran auténticas asambleas del pueblo. Hoy no, es de gente completamente mitificada, aislada, en ubicaciones de meros intereses. Y aquí en realidad es donde encontramos la diferencia de ese Partido Liberal, que tiene un parto que se llama Partido Nacional. Y vemos al Partido Liberal, que también produce otro parto que se llama el Partido Libre. Claro. ¿Cuánto le quitó el Partido Libre de la membresía del Partido Liberal? Lo dejó casi sin nada. ¿Cuánto del 100%, cuánto se llevó el Partido Libre después del golpe de Estado? 70-80%. Más o menos. Por lo menos el 80%. Y le desprende al Partido Nacional, le desprende al PINU, le desprende a la UD, a la Democracia Cristiana, reúne a los 7 movimientos socialistas revolucionarios. Ahora, hay un fenómeno ahorita, Arnulfo. En el último sondeo que se hace, yo veo el dato todavía muy conservador, se establece que el 42% de la población nuestra no tiene partido político. Lo miré ahí en El Sorbe. Y en otro orden de ideas, en Honduras, 250,000 jóvenes llegan a los 18 años cada año. Es decir, en 4 años sumamos 1 millón de nuevos electores. La respuesta es, o la pregunta es, ¿qué estamos haciendo los partidos políticos por atraer ese 1 millón de votantes que cada 4 años están llenando los listados electorales? ¿Qué propuesta podemos hacerle a esta gente joven para que se encante con lo que somos nosotros como liberales? ¿Cuál es la manera de pensar de esta gente joven para convencerlos de que nosotros somos la verdadera alternativa, para que ellos voten y no nos defraudemos? Porque el problema de la democracia muchas veces es el desencanto que nos llevamos cuando votamos aspirando a tener una ciudad o un país mejor, y nos damos cuenta
que un tiempo después no es nada de lo que nosotros estábamos pensando. Y ese tipo de frustraciones que le llegan a la gente, que fue con toda la intención de ver una Honduras mejor, esas son las cosas que tenemos que evitar, el desencanto de la gente, para que los partidos políticos sigamos siendo la verdadera alternativa de cambio y respuesta para la población de Honduras. Y ese 42% se va a ir con lo que se llaman outsiders. La última elección, 400.000 votos, es una crisis. Vamos a cerrar este mosaico y voy a repetir para satisfacción de la gente, ahí están los mensajitos. Los mejores alcaldes que ha tenido San Pedro Sula en la última era, de los 80 para acá, Juan Fernando López, Roberto Lario Silva, en el primer momento, porque el segundo es un desastre, una corruptela perra, como dicen en el pueblo, vende la División Municipal de Aguas de San Pedro a una mafia que hace y deshace con el agua. Chombo Sandoval, el deporte, Chombo, la infraestructura, las colonias. La parte sur de San Pedro Sula la desarrolla Chombo, la parte norte en los tiempos de Juan Fernando, la parte este le meten bastante desarrollo. Y el Partido Nacional jamás hubiera ganado una elección. Y esto es el mérito de Héctor Savillón Cruz, que sabiendo de eso se preocupa en hacer un buen gobierno. Y allí lo de Tito Guillén está esa gran duda, que en la contada le gana a Mario Ramón López. Y esto de Armando Calidonio, que hace un periodo y hace otro periodo, también está salpicado por una negociación que hace con el candidato a la alcaldía, el arquitecto Mía, que era el PAC en ese momento. Es derrotado cruelmente el Partido Libre y el Partido Liberal con el abogado Antonio Rivera. Y esta repetición que se da en iguales condiciones, una testarudez del candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, el doctor Marlon Lara, la candidata independiente Fátima Mena, que está completamente escondida, no se sabe nada de ella. Yo creo que el ingeniero Mario Ramón López está arrepentido de haberla apoyado. Y por supuesto, Toñito Rivera, que dice que abrió la puerta, pero que no quisieron entrar. Y vean quién ha sido perjudicado: San Pedro Sula. ¿Cuánto es el presupuesto de San Pedro Sula para el año 2020? 4.999 millones de lempiras, libre del billete que recibe a través de la APP y lo que se llama la Corporación Siglo XXI, que sinceramente es una esquilmación, es una explotación a los bolsillos de la gente. No dicen que solamente pagan los que tienen carros, guachos. Aquí pagamos todos, porque en esos carros que pagan los que tienen carro, andamos los que no tenemos carro. El abogado Rodolfo Bueso es un joven artista, político y un ciudadano bastante ameno para que ustedes lo vean y lo escuchen en esta transmisión que hace Maya Televisión en el aniversario del Partido Liberal de Honduras. Lo hacemos desde la ciudad de San Pedro Sula, el bastión del Partido Liberal. Claro, el otro era todopoderoso bastión. Es más, el Partido Liberal escribe la historia el 6 de julio de 1944. Y esa tercera avenida, que se llama Domingo Vázquez, que le llaman Calle del Comercio, debería de llamarse la Avenida de los Mártires, por la caída de hombres, de mujeres y de jóvenes en aquella marcha, la súper silenciosa que se desarrolló y que fue atacada por el gobierno de Carías. Nos vamos a la pausa, a la mensajería desde nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa, y luego volvemos aquí a San Pedro Sula, hablando de la historia del Partido Liberal de Honduras.
Una educación de excelencia que te abrirá las oportunidades profesionales en el campo laboral. Académicos que apuestan por los mejores métodos de ayudar a educar. Instituto Semioficial 1 de diciembre en el centro de San Pedro Sula. Ciclo de 7º a 9º. Bachilleratos en Ciencias y Humanidades con diplomado en Locución y Publicidad o en Informática. Títulos válidos para ingresar a la U. Con disciplina, ciencia y popularidad. Instituto 1 de diciembre. Matrícula abierta ya. Esquina de la Segunda Calle, 7 Avenida Suroeste, 2 cuadras arriba de la Municipalidad de San Pedro Sula. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Una educación de excelencia que te abrirá las oportunidades profesionales en el campo laboral. Académicos que apuestan por los mejores métodos de ayudar a educar. Instituto Semioficial 1 de diciembre en el centro de San Pedro Sula. Ciclo de 7º a 9º. Bachilleratos en Ciencias y Humanidades con diplomado en Locución y Publicidad o en Informática. Títulos válidos para ingresar a la U. Con disciplina, ciencia y popularidad. Instituto 1 de diciembre. Matrícula abierta ya. Esquina de la Segunda Calle, 7 Avenida Suroeste, 2 cuadras arriba de la Municipalidad de San Pedro Sula. Así la malgastamos. Así la desperdiciamos. Así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. La historia del Partido Liberal es el tema que estamos tratando en el aniversario, el número 129. Comparece el abogado Rodolfo Hueso. Este hombre sí que no ha cambiado en nada. Su bandera es rojo y blanco. La otrora toda poderosa, gloriosa, victoriosa bandera del Partido Liberal. Han tenido a la juventud controlada, han tenido a la mujer controlada. Y los grandes intelectuales han sido liberales, abogado Hueso. La gente que le ha apostado a desarrollar socialmente Honduras han sido liberales. Y los grandes liderazgos, el león del liberalismo. Bueno, es parte del orgullo que tenemos los liberales. Doctor Modesto Rodas Alvarado. Afortunadamente yo tuve la suerte, muy niño, de conocerlo. Igual que conocía al doctor Ramón Villeda Morales. Ya cuando sus hijos se lanzan, yo tenía cierta afinidad con ellos, primero con Raviver y después con Mauricio. Y la familia Rodas marcó un segmento del Partido Liberal fuerte, que aún ahora se traduce en fuerza política. La muerte de Rodas Alvarado la aprovecha Suazo Córdoba. Todo el mundo visualizaba a Rodas como el presidente, como el candidato, y desgraciadamente muere por esa época, en el 80 creo.
y le da la opción al doctor Suazo Córdoba, que era parte de la corriente del rodismo, de convertirse en candidato del Partido Liberal y ser el presidente de Honduras. El rodismo sigue manteniendo parte de su vigencia. Contrario a la LIPO nos vimos digregados, algunos de los que fuimos militantes de la LIPO. Seguimos siempre dentro del Partido Liberal y seguimos siempre con esencia de lo que era la izquierda democrática. Progresistas. Recuerde que yo tuve un tío que fue candidato a la presidencia, Jorge Hueso Arias, y eso fue en 1971. Entonces, nosotros vivimos todo ese proceso de elecciones. Yo tenía 9 años cuando mi tío Jorge fue candidato a la presidencia. Yo recuerdo cuando hubo la concentración. Sí, cuando hubo la concentración. Hubo la concentración aquí en San Pedro Sula, que fue en el Campo Maratón, que el candidato alcalde, muy buen alcalde también, por cierto, don Chepe Fernández. Don José Fernández Guzmán. Que a mi juicio, de los mejores abogados que han habido aquí en Honduras. Don Chepe es una gran persona, sigue con su jovialidad y sigue con su liberalismo. Pues don Chepe, que era un muchacho en ese tiempo, ganó la elección acá. Y recuerdo que cuando hubo la concentración acá, llegó la gente de David Ardón, que había sido la competencia de don Chepe en la convención para ser el candidato a alcalde. Y estábamos en el Campo Maratón Patria y llegó la gente de David Ardón a meterse a la concentración y hubo un desparpajo de gente. Entonces siempre se vieron ese tipo de cosas dentro del partido. Yo recuerdo que la comida de esa concentración se hizo en mi casa, aquí en Guamilito. Ahí se hicieron las burras. Nosotros, de mis hermanos y yo, mis primos, la venimos a dejar aquí al Campo Maratón y estuvimos repartiendo la comida. No eran camarones empanizados ni langosta, no, pero tampoco era pan molde con mostaza. Bueno, recuerde que los huesos se han caracterizado por un poquito... pero sí hubo fiesta, las elecciones se perdieron, era otro sistema electoral. En ese tiempo usted tenía que sacar el padrón electoral, tenía que sacar su cédula, y yo recuerdo las concentraciones a las que pudimos ir. Recuerdo la de Santa Rosa, que fue en el Calvario, estaba Vieda Morales, exagerada la cantidad de gente que llegó. Yo fui a la concentración de Santa Bárbara, en la ciudad de Santa Bárbara. Pero la gente no tenía el padrón electoral, entonces, ¿de qué nos servía? Yo recuerdo que Rodas, cuando empezó con su campaña para las elecciones del 80 y el 81, de la constituyente y posterior elección para la presidencia, Rodas hacía hincapié en sus discursos de tener su cédula electoral, porque sabía que sin ese documento no se podían ganar las elecciones o podría servir de argumento para perderlas. Abogado, el Partido Liberal hoy. Bueno, qué bueno que tocamos la historia, qué bonita la historia, pero tenemos que ver el momento actual que vive el Partido Liberal y hacia dónde queremos llegar. Hoy tenemos que enfrentar la realidad. Estamos en una crisis. Estamos en una crisis que la hemos ocasionado nosotros mismos, los liberales. Porque en cada momento hablamos de unidad, pero en cada momento nos estamos separando. Entonces, si uno tiene un concepto de unidad, tiene que ir amarrado de un concepto de tolerancia. Y si yo voy a proponer unidad, es que voy a tolerar a aquellos que no piensen como yo, pero que sean liberales. Yo no le puedo poner nombre y apellido o un calificativo diferente al que no piensa como yo. Cierta vez había una guerra en el reino animal y el león unió a todos los animales y empezó a decir, bueno, los elefantes van a ir de frente, los rinocerontes van a ir por los lados, y de repente dijo el conejo, ¿yo dónde voy? Y todos se rieron del conejo. Y el león les dijo, un momento, cuando tengamos que mandar un correo, vamos a necesitar la velocidad del conejo. Y el conejo fue necesario en esa lucha. Entonces, si es una lucha en la que sabemos que estamos mal, busquemos la forma como nos vamos a unir.
las diferencias que hay entre el grupo, por ponerle un calificativo, de Mario Segura y de Luis Zelaya, tienen que desaparecer. Si así como hay cosas que no son congruentes, hay muchas que nos unen, y yo les aseguro que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, que la palabra unidad no solo sea del diente al labio, busquemos en realidad qué es lo que podemos hacer para que los dos grupos nos entendamos. ¿Por qué razón, Arnulfo? Cuando hablamos de dos grupos, estamos hablando el grupo de Carlos Flores Bacusé con Elvin Santos y el grupo de Luis Zelaya, Mauricio Villeda Bermúdez. ¿En dónde queda Micheletti? ¿En cuál de los dos queda lo que se llama el lunar negro o la desgracia del Partido Liberal? Bueno, don Roberto Micheletti, quieras o no, sigue siendo de los grandes llamados a poder unir a estas fuerzas. Él sigue siendo de los bastiones del Partido Liberal, que ya están desapareciendo, o sea, ya quedan muy pocos. Entonces, los que tengan esa fuerza para poder generar esa unión entre estos dos grupos, son los llamados a establecer ese vínculo. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vemos la realidad del país ahora. Hay 3 puntos que son vitales en nuestro país y que se han perdido, y eso nos tiene envueltos en una nebulosa que cada día nos llena de problemas. Fíjese que si usted ve los pilares del Partido Liberal de hace 129 años, o sea, estamos hablando de más de un siglo: libertad individual, limitación del poder del Estado, igualdad ante la ley y protección de la propiedad privada. Y actualmente la Cámara de Comercio, que ha sido una de las instituciones más beligerantes que hay en nuestro país, propuso como pilares para el desarrollo del país el fortalecimiento del Estado del Derecho, una política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. Estos 3 temas que se tocan actualmente en el año 2020 son la esencia de los mismos pilares que estableció el Partido Liberal hace 129 años. ¿Y cómo es posible que las ideas de aquellas personas no las vamos a plasmar por intereses desiguales de grupos? Yo sigo dentro del Partido Liberal, a pesar de que he tenido acercamiento con gente de otros partidos. Sin embargo, yo soy de los idealistas que siente que el partido en algún momento va a hacer el clic para volver a ser lo que éramos antes. Un partido de fiesta, un partido alegre, un partido combativo. Con la música de los hermanos Mejía. Correcto. Es el partido que más canciones, más himnos tiene. O sea, las concentraciones nuestras eran concentraciones alegres. Eran la antesala de una concentración, uno la disfrutaba y participaba con voluntariado, con entusiasmo, con emotividad. Pero ahora lo hemos perdido, porque cada vez que queremos organizar algo, está la división. Mire, recientemente nosotros tuvimos la celebración del aniversario de la muerte de don Jaime Rosenthal. Un evento bonito, un evento organizado, un evento que nos está diciendo que el Partido Liberal puede organizar eventos en los cuales haya unidad, haya unión y haya empatía de ideas. ¿Usted cree que el Partido Liberal se pueda recuperar y salir de la sala de cuidados intensivos? ¿Y cree usted que el Partido Nacional no llegue a esto y también desaparezcan los dos, mueran los dos? Mira, aquí uno tiene que ser, Arnulfo, objetivo con los números y con las realidades en las que estamos. Si las elecciones fueran hoy, el Partido Liberal sería la tercera fuerza nuevamente. ¿Okay? Entonces, si usted quiere sumar, usted tiene que buscar el sentido común para poder llegar al número 1. ¿Y cuál es el sentido común que nos dice que tenemos que hacer para llegar a ser el número 1? Una alianza. Una alianza en la cual no perdamos nuestra identidad como liberales. No perdamos las convicciones como liberales. No perdamos el pensamiento liberal. Sí, le voy a decir, aquí la gente de Libre, la gente independiente y la gente liberal piensa casi igual en un 100%. Todo lo que queremos es un Honduras mejor. Todo lo que queremos es educación. Todo lo que queremos es seguridad. O sea, no son temas populistas, son temas que nos
que los vivimos diariamente. Y si seguimos en esta situación, o sea, ahorita estamos en una encrucijada que no sabemos qué va a pasar en 2 años más de este gobierno. La situación económica mala, el desempleo cada día peor. Si usted ve aquí en San Pedro qué proyectos de inversión hay, son contados con los dedos de la mano, porque la inversión extranjera no hay. Y el inversionista criollo le ponen más de 1000 trabas para poder hacer un negocio que le cuesta avanzar. Y desgraciadamente el emprendedurismo, que es la alternativa por la cual se podría apostar o a la cual apostaríamos los liberales, la tenemos casi cortada. Se nos dicen que se nos van a dar leyes para que el emprendedurismo crezca, y cuando esta gente comienza a tramitar sus exenciones, sus escrituras, sus permisos, Más la condena al sector agricultura. ese es otro tema. Entonces nos damos cuenta que esas leyes, que esas propuestas no son reales, que esa gente sigue con las mismas dificultades de hace 20 años. Entonces, si sabemos que no va a haber inversión externa, pues entonces apostémosle al inversionista criollo tipo Power Chicken, tipo Diunsa, gente que está apostando por el desarrollo de la ciudad, y no le pongamos tanta traba, tampoco les demos exenciones, porque una cosa es dar una exención y otra cosa es liberarlo a usted de trámites engorrosos, pero que le permitan a uno desarrollarse para poder tener una vida mejor. El abogado Rodolfo Hueso ha comparecido desde la ciudad de San Pedro Sula en esta temática del Partido Liberal. Las canciones que le dieron gloria, que le dieron vida y que le dieron alegría a las grandes actividades, a las grandes concentraciones del Partido Liberal de Honduras, todavía suenan en la memoria, son el eco de los grandes momentos de la historia política de Honduras, cuando el bipartidismo se avisora a una muerte segura y darle paso ya a las nuevas opciones en este país, en Honduras. Hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.